El Evangelio según Lucas, capítulo 22, versículos del 24 al 30. Dice el autor: después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Jesús les dijo: en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo y el líder debe ser como un sirviente. ¿Quién es más importante, el que se sienta a la mesa o el que la sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto, pero en este caso no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Ustedes han estado conmigo durante mis tiempos de prueba. Así como mi Padre me concedió un reino, yo ahora les concedo el derecho de comer y beber a mi mesa en mi reino. Y se sentarán sobre tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Parece ser que esta discusión ya la tuvieron anteriormente, al menos así lo leemos en Mateo capítulo 18 versículos del 1 al 6, en Marcos capítulo 9 versículos del 33 al 37 y en Lucas capítulo 9 versículos del 46 al 48. Vamos a leer lo que dice, por ejemplo, Marcos. Marcos capítulo 9 versículo 33 al 37. Dice: después de llegar a Capernaum e instalarse en una casa, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué venían conversando en el camino? Pero no le contestaron porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y dijo: quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Entonces puso a un niño pequeño en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo: todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este me recibe a mí, y todo el que me recibe no solo me recibe a mí, sino también a mi Padre, quien me envió. Como podéis comprobar, hermanos, al menos en el Evangelio según Lucas, parece ser que los discípulos de Jesús ya habían tenido esta discusión. Sin embargo, no habían aprendido de la lección de Jesús, y es por eso que, aparte de aparecer esta discusión en el capítulo 9 de Lucas, vuelve a mostrarse, en este caso después de la celebración de la Cena del Señor, en el capítulo 22 de Lucas. Increíble ambiente para discutir este tema, ¿verdad? Después de haber instituido la Cena del Señor, los discípulos de Jesús vuelven a discutir sobre quién de ellos es el más importante o el mayor. Nosotros ya sabéis que entendemos que la Cena del Señor es un momento de solemnidad, de respeto, de reflexión y de comunión con Dios y con los hermanos. Y así debe ser, por supuesto, pero Jesús debía compartir esta ordenanza con sus discípulos, aun cuando éstos no estaban preparados para participar en ella. Al igual que Jesús le compartía enseñanzas y señales a sus apóstoles, aun cuando éstos no las entendían del todo. Esto es lo que aprendemos con esta sección, hermanos, porque, como ya sabéis, nosotros cuando celebramos la Cena del Señor, rogamos a las personas que participan en la mesa que reflexionen en su vida, que pidan perdón a Dios por sus pecados, que busquen la comunión con Dios en ese instante de silencio y solemnidad, que a su vez pidan perdón a sus hermanos por sus faltas y por los errores que cada uno comete también. Sin embargo, Jesús no fue una persona que esperó a que sus discípulos cumpliesen esos requisitos para participar de la Cena del Señor. Es más, el domingo reflexionamos que Judas, al cual había entrado Satanás, el traidor de Jesús, había participado de la Cena del Señor. Mostrándonos con esto, por supuesto, que Jesús no le daba un valor salvífico a la participación del pan y del vino. No le daba un ambiente de liturgia y ultra respeto ante esta ordenanza, porque lo que a él le importaba era dejar ese legado, dejar esa enseñanza para los demás discípulos, que se haga en memoria de él y, por supuesto, para honrar a Dios y no tanto para honrar la ordenanza como tal.
Acto seguido, en medio de esta discusión que leemos en Lucas capítulo 22, vemos que tras esta discusión del versículo 24, Jesús les dice lo siguiente: en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia, sin embargo son llamados amigos del pueblo. Jesús, en medio de esta discusión, decide hacer referencia a la política, y lo hace, una vez más lo reitero, después de haber celebrado la Cena del Señor. Yo creo que es bueno remarcar estos asuntos para nosotros, ya que de algún modo por la tradición hemos sumado demasiada reverencia e importancia a las ordenanzas, que son importantes por supuesto, pero no más importantes que Dios, y ni qué decir de la política, ¿verdad? Pero Jesús decide en medio de esta discusión hacer referencia a los gobernadores, a los reyes, a los líderes, que incluso siendo prepotentes, siendo corruptos, son considerados bienhechores, son considerados amigos del pueblo. Y Jesús dice en el versículo 26, pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo, y el líder debe ser como un sirviente. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que la sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto. Pero en este caso no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Llama la atención incluso también cómo Jesús nos muestra una perspectiva distinta de la política. Por supuesto, estamos en otro contexto, en otra época, porque dice que los políticos, gobernadores, son prepotentes, son hipócritas, son corruptos, y aún así son considerados amigos del pueblo. Hoy en día ha cambiado bastante la historia, ¿verdad? La mayoría de nosotros alguna vez hemos criticado a los políticos por el simple hecho de ser políticos. Creemos que cuando alguien es político ya es una persona mentirosa, falsa, que no merece ser escuchada, que lo que dice lo hace simplemente porque está de campaña y luego ya hará otra cosa. Sin embargo, en ese tiempo, incluso cuando los líderes eran personas corruptas, la gente por ignorancia, por superstición, por influencias, les apoyaban. No obstante, hoy en día sigue siendo así en algunos lugares, ¿verdad? Países donde hay gobiernos autoritarios, lugares donde existe la dictadura, y parece ser que hay un sector de ese país, de esa nación, que apoya ese gobierno. En el versículo 26, el Señor les desarrolla otro aspecto más acerca de la gran locura del Evangelio, como diría el apóstol Pablo. Cualquiera que quiera ser el mayor debe hacerse como el menor. Cualquiera que quiera ser importante debe escoger el puesto más sencillo, más bajo. Para ganar hay que perder, para vivir hay que morir. Estas paradojas del Evangelio son la esencia de muchos discursos que Jesús comparte con sus discípulos y con las multitudes, y aquí una vez más Jesús lo remarca. Pero lo remarca no solamente mostrando la locura del Evangelio, sino con su ejemplo. Él, Dios mismo, se humilló por el simple hecho de hacerse hombre. Ya podríamos hablar de ello muchísimo, pero es que no solamente se hizo humano, sino que siendo humano participó de nuestras actividades comunes. Pudiendo comportarse de otras formas, decidió trabajar como cualquiera de nosotros, en su caso como artesano o carpintero. Además, caminó por las calles juntándose con pobres, enfermos, prostitutas, personas despreciadas por la sociedad. Y en ningún momento se sintió ultrajado o, vamos a decir de algún modo, contaminado a la hora de tocar a esa gente. Jesús se acercaba a las multitudes para ayudarles. Sin embargo, entiendo yo que, al menos según como lo enfoca el Evangelio según Lucas, tras esta segunda repetición de esta enseñanza, los discípulos de Jesús habrían entendido probablemente todo esto que Jesús les expone, pero desgraciadamente las siguientes generaciones no supieron entender esta enseñanza.
Y ya sabéis por qué. Los siguientes discípulos de Jesús, ya cuando el cristianismo se convirtió en una religión oficial para el Imperio Romano, cuando aparecieron obispos, sacerdotes y ministros de peso que gobernaban la Iglesia católica, ya sabéis que muchos de ellos se consideraban enviados de Dios, representantes de Dios en la tierra, especialmente el Papa, y no se mezclaban con el gentío. Para ellos eso era una ofensa. Pero no solamente hay que mirar a la Iglesia católica, incluso dentro del mundo evangélico ha existido y existe esos comportamientos. Pastores o personas que piensan que su labor es tan especial, es tan distinta a la de los demás, que no debe mezclarse con la gente, que no debe participar en otros ministerios de la Iglesia que no sean tan públicos y supuestamente reverentes. A su vez, hermanos que alimentan ese egocentrismo, que de algún modo entienden que el pastor tiene una especie de sabiduría especial, que su oración es distinta a cualquier oración de otro hermano de la iglesia. Iglesias que incluso he visitado donde los hermanos tienen miedo de pisar el estrado o de tocar el púlpito donde el pastor está predicando. Estos comportamientos que quizá para vosotros os suene raro, yo lo he visto. Iglesias en la actualidad tienen una especie de superstición o reverencia al lugar donde se pone el pastor para predicar, a su Biblia. Incluso pastores que no solamente no es que no se junten con la gente, sino que no se dejan tocar, no vaya a ser que pierdan esa unción especial de revelación que tienen algunos de ellos. Como he dicho, pastores que se dedican a relacionarse con la gente de su nivel, se creen intelectuales, van a las primeras filas, a los grandes eventos, pero si hay una obra social en su iglesia, si hay una comida comunitaria, ellos no van a estar ahí ayudando. No, ellos se van a sentar y que lo hagan el resto. No vaya a ser que él se canse, se ensucie o se junte con personas que aparentemente no están a su nivel espiritual. Esto que desde luego espero que os suene aberrante, desgraciadamente son pensamientos, comportamientos que en las iglesias evangélicas hoy todavía se ven. Pastores que creen que su puesto es mayor que los demás, que están más cerca de Dios y que no se involucran en otras áreas del servicio de la iglesia, nunca. Y es triste ver eso, ya no solamente por el malentendimiento del ministerio, sino porque aún en su intelectualismo, aunque yo le llamaría necedad, dicen creer en Jesús. Pero Jesús es el principal ejemplo de una persona que, pese a ser quien es, el Hijo de Dios, compartió con los pobres, con los enfermos, con los necesitados. Trabajó como uno más. Y eso en ningún momento alteró a su relación con Dios. Todo lo contrario. Le ayudó a tener una mejor relación con Él, a entender a los demás. Qué pena saber que hoy en día pues existen ese tipo de personas, de seminaristas o de pastores que creen que el ministerio solamente es algo intelectual, una predicación, y no tienen una visión que vaya a otras áreas del ministerio de la iglesia. Como digo, entiendo que esta enseñanza del servicio en medio del liderazgo y del cuidado de la iglesia habrá calado por segunda vez, al menos espero, en los discípulos de Jesús, pero desgraciadamente en varios discípulos de estos discípulos de Jesús no llegó a profundizar en el corazón de ellos. Dice el Señor: yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Qué bueno saber que Jesús predicaba con autoridad, no solamente porque no usaba esas fórmulas proféticas, litúrgicas,
que empleaban los saduceos, fariseos y escribas, sino porque él mismo acompañaba sus exposiciones con su testimonio, con sus implicaciones. Pero en medio de este llamado a la humildad, al servicio, al esfuerzo, Jesús nos marca unos versículos muy interesantes para nosotros, que también están ligados con el servicio. Un servicio que debemos recordar como evangélicos, que lo hacemos por amor, lo hacemos por llamado, lo hacemos por capacitación. No lo hacemos para obtener la salvación, como lo hacen los católicos, por ejemplo. Y dice el Señor Jesús en el versículo 28 en adelante: ustedes han estado conmigo durante mis tiempos de prueba. Así como mi Padre me concedió un reino, yo ahora les concedo el derecho de comer y beber a mi mesa en mi reino. Y se sentarán sobre tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Creo que estos versículos, hermanos, especialmente el versículo 29 y 30, nos deben dar mucho que pensar a nosotros. Porque no podemos ignorar la idea de que hay una especie de orden en el cielo. Y surgen estas preguntas, hermanos. ¿Hay jerarquías o algún tipo de orden o preferencia en el cielo? ¿Estas jerarquías solo son para los 12 apóstoles, como comparte estos versículos 29 y 30? ¿O son para todos? ¿Estará Judas o Matías en ese puesto número 12 para gobernar Israel? ¿Qué pasa con el apóstol Pablo? ¿Por qué dijo Jesús que Juan el Bautista es el más grande del mundo, pero el más pequeño en el reino de los cielos? ¿Por qué habla Pablo de los galardones en el cielo? Desde luego, hermanos, cuando leemos estas cosas, debemos entender que la mayor recompensa en el cielo es estar en la presencia de Dios, eso desde luego. Y que nuestras buenas obras no nos ayudan a conseguir ese premio. Es Dios quien lo ofrece gratuitamente, bajo un costo muy grande, la sangre de su Hijo Jesús. Pero ya no estamos hablando de si estamos en la presencia de Dios o si no estamos en la presencia de Dios. Estamos hablando de versículos donde aparentemente se muestra un cierto orden, una cierta jerarquía, como esta donde dice que ellos estarán sentados en tronos y juzgarán a las 12 tribus. O como cuando el apóstol Pablo habla de galardones, o como cuando el Señor Jesús habla de que cada uno segará lo que ha sembrado. Yo no sé hasta qué punto habéis pensado en estos versículos, porque resultan muy importantes a la hora de pensar en la eternidad. Yo sé que de algún modo nos cuesta pensar en esa jerarquía en el cielo, porque nos suena bastante a las doctrinas heredadas por la Iglesia Católica. Cuantas más buenas obras realices, Dios más te premiará. Pero ¿acaso no hay versículos donde el Señor enseña esa línea? Donde el apóstol Pablo habla de galardones, de justicia, de que se nos va a dar lo que hemos invertido. Pues parece que sí. La confusión de la Iglesia Católica en sus doctrinas es que hace referencia a esas buenas obras, no solamente con esos textos, sino también con la salvación de Jesús, restándole valor al sacrificio de Cristo en la cruz. Y eso es un error que, por supuesto, no debemos de cometer. Pero cuando hablamos de galardones, de premios del Señor hacia nosotros, estamos hablando ya de personas que están en la presencia de Dios, que el premio más grande ya lo han recibido, pero que dentro de esa presencia de Dios, por supuesto, habrá una existencia, habrá un propósito, habrá distintos fines por parte de Dios para nosotros. Creemos en un Dios creativo. Y parece ser que en medio de esa nueva creación, donde ya sabéis que no hay mal, habrá un orden y habrán recompensas.
Por eso, hermanos, nosotros debemos de pensar que en medio de este servicio, de ponernos por debajo de los demás y no creernos superiores, está también la justicia de Dios. Una justicia que se satisface en la cruz, una justicia en la cual nosotros obtenemos a su vez también el amor de Dios, pero que en medio de todo eso, el Señor también quiere premiar la responsabilidad de cada creyente. Y yo creo que es bueno entender que existen galardones, que existe cierto orden en el cielo, no solamente porque siga argumentando que creemos en un Dios de orden, en un Dios creativo, en un Dios responsable, en que habrá propósito en la nueva vida, sino porque también son muestras de justicia de Dios. Una vez más reitero que no estamos hablando de buenas obras para obtener la salvación, sino que yo, ya siendo salvo, hago buenas obras para Dios. Pero hay algunos que son más responsables con esa nueva vida. Hay otros que no. Por eso debemos de pensar que aquellos que se han esforzado más, de algún modo, tendrán un mayor premio. Pero todos a su vez estarán disfrutando del mayor premio, que es estar en la presencia de Dios. Quizá pueda sonar confuso o no, pero a mí me parece interesante que estas cosas sean así, porque están bajo el principio que marca Apocalipsis, de que en esa nueva creación no habrá más dolor, no habrá más llanto. Por tanto entiendo, y no habrá más pecado. Entiendo que en medio de esa nueva realidad no habrá envidias, no habrá competiciones, como las que vemos aquí después de haber celebrado la Cena del Señor y los discípulos discuten entre ellos quién es el más importante. Esas discusiones no habrán en el cielo. Y yo sé que estamos aquí hilando fino, hermanos, y a algunos quizá les pueda confundir, a otros no. Yo sé que una de las frases más importantes de la iglesia primitiva, de las iglesias evangélicas, es que Dios no hace acepción de personas. Y es cierto. Pero Dios escogió a Israel, no escogió otra nación. Dios escogió a 12 apóstoles, no escogió a 24, ni a 85. Y además, en medio de esos 12, Jesús decidió escoger a 3 por encima de los otros 9. Entonces nosotros, hermanos, debemos de entender que en medio de ese gran principio de que Dios no hace acepción de personas, está también la realidad de que Dios escoge lo que Él quiere. Citando un poco los pensamientos de Romanos. ¿Y quién le va a decir a Dios que no haga lo que Él quiere hacer, si Él es Dios? Si Él decidió escoger a Pedro, Juan y Santiago, y que ese círculo pequeño de 3 apóstoles en medio de los 12 fue con los que más compartió, entre ellos el gran acontecimiento de la transfiguración, ¿quién le puede decir a Jesús por qué has hecho eso? ¿Por qué no lo has hecho con los otros 9? Porque si abrimos esa puerta, podríamos preguntarle a Jesús, ¿y por qué no lo hiciste con los otros 70 que también escogiste y que mandaste de 2 en 2 a las aldeas? ¿O por qué no escogiste a más discípulos y no 70, aparte de los 12? Pues con esto, hermanos, os estoy abriendo esa puerta a entender cómo el Señor mantiene esa idea de que no hace acepción de personas, pero por otro lado es capaz de escoger, de mandar, de cerrar ciertos círculos y que eso no quede en entredicho. Una vez más, es como una paradoja, una especie de contradicción aparente, pero en el fondo, si lo analizamos, no lo es, hermanos. Por otro lado, como os digo, nos damos cuenta que todo esto está bajo el elemento del servicio, bajo esa discusión de quién es el más importante,
que aún así habrán esos galardones. Por supuesto entendemos que Judas no estará gobernando a las 12 tribus junto con los 11 porque fue un traidor y su castigo fue tremendo. El que le sustituyó fue Matías, según el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y Pablo fue también un apóstol de Jesús, pero distinto a estos 12. Desde luego también cuando leemos esta sección nos damos cuenta de que no hay nada nuevo bajo el sol, como diría el predicador, que lo que están discutiendo aquí estos apóstoles es una discusión en la cual se manifiesta el primer pecado de la historia del universo, que es el mirarse a uno mismo y querer ser semejante a Dios. Ese pecado lo leemos en Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28. Es el pecado que cometió Lucero. Se miró a sí mismo, se admiró y quiso ser semejante a Dios. Y en definitiva, hermanos, cuando entre nosotros surgen esas envidias, esas competiciones, yo soy más importante, yo soy el que ha estudiado teología, o yo soy el fundador de esta iglesia, o yo soy el que más horas dedica en esta iglesia, esos orgullos tontos que aparecen en las iglesias evangélicas incluso hoy, son muestra de que muchas veces somos personas que en vez de mantener los ojos puestos en Jesús, ponemos los ojos en nosotros. De hecho, un ejemplo de ello es el espejo, ¿verdad? Cuando nos vemos en el espejo, nos estamos mirando a nosotros mismos y es muy fácil dar el salto a me miro, me admiro. Ni qué decir en la juventud con las redes sociales, los filtros para subir buenas fotos y buenos vídeos y verse pues estupendamente en esos contenidos. Parece vanidad, parece algo así como un comportamiento inocente y bobo, pero fue eso lo que generó toda la maldad en el universo. Simplemente mirarse en un espejo y creerse Dios. Y cuando los discípulos de Jesús discuten por cuál es el más importante, en otro texto incluso lo leemos, ¿verdad?, que entre ellos dos concretamente luchan diciendo: Señor, yo voy a estar a tu derecha. Y el otro dice: sí, pues yo voy a estar a tu izquierda. O bueno, versión Reina Valera: a tu diestra, a tu siniestra. Y sin embargo, os lo compartí creo también en su día, la diestra de mayor gloria de Jesús y la siniestra de mayor gloria de Jesús fue la cruz que estuvo a la derecha de Jesús y la cruz que estuvo a la izquierda de Jesús. Pero Santiago y Juan, los discípulos que estaban luchando por decir: yo a la derecha, yo a la izquierda, en tu gloria, Señor, queremos estar a tu derecha y a tu izquierda, no estaban pensando que la mayor gloria de Jesús no era en el cielo, volando, o a saber qué imaginaban ellos, sino en el Calvario, en la cruz. Ese fue el momento de mayor gloria de Jesús. Y ese es el ejemplo, hermanos, y por supuesto el punto con el que quiero concluir con vosotros. La mayor expresión de servicio se da en morir a nosotros mismos a causa de Cristo, en morir a nosotros mismos a causa de su reino y su justicia, en negarnos a nosotros mismos a causa de todo lo que Dios nos llame y nos envíe y nos proponga. Por eso todo aquel que quiera ser importante, todo aquel que quiera mandar, que quiera ser el mayor, que se humille. Pues mejor es ser humillado y luego ya exaltado que enaltecerte y que luego te humillen.
Sé que son términos que chocan, pero ya sabéis que el Evangelio de Jesús es una locura para la razón humana, pero tenemos al Espíritu de Dios que nos guía y nos ayuda a entender la mente de Cristo. Así que siempre debemos de servir en confianza con Dios. Pueden surgir muchas dudas, hay algunas que Dios las contesta directamente, otras que podemos plantearlas gracias a las Escrituras, y muy probablemente otras que no obtendremos respuesta. Y si alguno se atreve a daros una respuesta precisa, probablemente os está manipulando, así que no le creáis. Por tanto, hermanos, desde luego la respuesta que emana en medio de tantas preguntas curiosas que nos podemos plantear a la hora de detenernos en detalles de la Biblia es que nuestra confianza debe estar en el Señor, siempre. Habrán galardones, habrá un tipo de orden, jerarquías. Bueno, hay textos que dan la impresión que sí, hay otros que dan la impresión que no. Pero nosotros nos debemos de aferrar a lo que sí sabemos. Y lo que sabemos es que todo aquel que cree en Jesús como su Señor y Salvador será salvo y vivirá eternamente en la presencia de Dios. Y que ese es el mayor regalo. A partir de ahí, si hay complementos, si hay extras, bienvenidos sean. Pero lo más importante ya lo tenemos. Ahora bien, qué bueno saber que existe ese principio de que todo aquel que siembra bien, cosechará bien, porque implica también que como creyentes no podemos ser pasivos, no podemos ser personas que de algún modo se sientan satisfechas por lo que ya está y punto, y ya que venga el Señor y me lleve, sino a esforzarnos en la medida de lo posible a dedicar nuestro tiempo, que en verdad es el tiempo de Dios, y que el Señor luego haga su justicia con cada uno de nosotros. Así que, hermanos, esta es la reflexión que os comparto en el día de hoy.